El programa de presupuestos participativos es la herramienta que dispone el Ayuntamiento de Leliana para consensuar conjuntamente con la ciudadanía las obras más necesarias y que serán incluidas en los próximos presupuestos. En el año 2015 fue la primera edición de estos presupuestos. Este año, en 2020, llevamos ya la sexta edición. Desde entonces hasta la fecha, alrededor de 1000 personas han participado cada año en el proceso de votación. Los presupuestos participativos se componen de 3 fases. La primera de ellas, la fase propositiva, en la que la ciudadanía puede emitir sus propuestas. La segunda fase, la de evaluación, donde los técnicos municipales evalúan y estudian que cada una de esas propuestas se ajusten a las condiciones del programa. Y la tercera, la que arrancamos ahora, la fase de votación, es entonces cuando la ciudadanía, los vecinos y las vecinas elegirán sus propuestas. La varietat de propostes presentades i votades per la ciutadania és molt àmplia. No obstant això, sí que s'aprecia un predomini d'alguns blocs temàtics front a altres. És molt clar el protagonisme que té la millora de l'accessibilitat en l'espai viari, la reparació de les voreres, l'eliminació d'obstacles arquitectònics, també la millora de la mobilitat sostenible, l'ampliació de la xarxa de carril bici, el crear nous espais per a moure's en bici, la recuperació de l'espai viari del poble per als vianants, i també projectes que avui per avui són una realitat, com ara el Parc de Calistènia del Jardí Hort de les Taules o la zona Agility per a gossos de la Pinada Ramon Navarrete o inclús la millora de l'acústica i de la ventilació de les aules del poliesportiu, són gràcies i són resultat de la votació ciutadana en el procés de pressupostos participatius. Cualquier persona mayor de 16 años y empadronada en la Leliana podrá votar hasta 3 propuestas en la página web www.lelianaparticipa.es. Y si alguna persona no dispone de ordenador, teléfono o conexión a internet, pueden acudir al registro general del Ayuntamiento de Leliana y allí un funcionario le ayudará en el proceso de votación.